Un invierno vikingo no era frío, era mortal. Si eras vikingo y llegaba el invierno, no te preguntabas si ibas a pasar frío, te preguntabas si ibas a sobrevivir. Durante meses no había cultivos, no había comercio, no había viajes, solo oscuridad, hambre y decisiones que podían matarte. Hoy vamos a ver cómo sobrevivían realmente los vikingos al invierno, qué comían, cómo dormían, cómo se calentaban y por qué muchos no lo conseguían. Cuando hablamos de vikingos, hablamos principalmente de Escandinavia entre los siglos 8 y 11, zonas como Noruega, Suecia y Dinamarca, regiones donde el invierno podía durar hasta 6 meses, con temperaturas bajo cero constantes, pocas horas de luz y tormentas que aislaban aldeas enteras. Para un vikingo el invierno no era una estación, era una prueba anual de supervivencia. Cada año se repetía el mismo ciclo y cada año el error más pequeño podía ser fatal. Los vikingos no vivían en cabañas improvisadas, vivían en casas largas, conocidas como longhouses. Eran construcciones alargadas hechas de madera, piedra, turba y barro. Las paredes eran gruesas, no por comodidad, sino para retener el calor. En el centro de la casa había un fuego permanente. Ese fuego no se apagaba nunca en invierno. Si se apagaba, encenderlo de nuevo podía ser imposible. No había chimeneas como las imaginamos hoy. El humo salía lentamente por el techo. El aire era denso, oscuro e irrespirable a veces. Pero ese humo tenía una ventaja. Ayudaba a conservar alimentos y mantenía alejados insectos y parásitos. Dormían todos juntos, familia, animales y a veces incluso ganado pequeño. No por cariño, sino por calor corporal. El cuerpo humano y el de los animales eran una fuente de calor más. En invierno no había comida fresca. Todo dependía de lo que se hubiera preparado meses antes. Los vikingos sobrevivían gracias a carne seca, pescado ahumado, pescado fermentado, cereales, mantequilla, queso y cerveza débil. La carne se salaba o se secaba al aire. El pescado, especialmente el arenque y el bacalao, se secaba o fermentaba. El famoso pescado fermentado no era un lujo, era una necesidad extrema. O comías eso o no comías. Las verduras eran escasas, coles, nabos y legumbres secas. El pan se hacía con cebada o centeno. Era duro, oscuro y a veces mohoso, pero se comía igual. El hambre era constante. Muchos inviernos no se trataba de comer bien, sino de comer lo justo para no morir. El fuego era el centro de todo, pero la leña también era limitada. Si gastabas demasiada en otoño, podías quedarte sin ella en enero. Por eso se cerraban habitaciones, se reducían movimientos y se pasaba mucho tiempo quieto. El cuerpo se movía poco para conservar energía. La ropa era clave. Los vikingos usaban lana gruesa, pieles de animales y capas superpuestas. Nada de cuero fino ni estética. Capas y más capas. Dormían vestidos, a veces con gorros, a veces envueltos en pieles. El frío mataba lentamente, por infecciones, por debilidad o por errores pequeños. En invierno, la luz era un lujo. En algunas zonas apenas había unas pocas horas de claridad al día. No había velas para todos. Las velas se hacían con grasa animal y la grasa era comida. Por eso muchas tareas se hacían de día o directamente no se hacían. Las noches eran largas, silenciosas y psicológicamente duras. Se contaban historias, se reparaban herramientas, se cosía ropa y se esperaba. Durante el frío, los vikingos no navegaban. Los mares eran demasiado peligrosos. El comercio se detenía.
y las incursiones también. Eso significaba aislamiento total. Si una aldea se quedaba sin comida, no había ayuda. Si alguien enfermaba, no había remedios. El invierno no perdonaba errores del verano. A partir de aquí es donde el invierno mostraba su cara más cruel. Las enfermedades se propagaban rápido dentro de las casas largas, donde todos dormían juntos y el aire era pesado. Infecciones respiratorias, fiebres y heridas mal curadas eran comunes. Un simple corte podía infectarse y convertirse en una sentencia de muerte. No había antibióticos, no había médicos como los entendemos hoy. Solo remedios básicos, hierbas, ungüentos y rezos a los dioses. Los niños eran especialmente vulnerables. Muchos no sobrevivían a su primer invierno. Los ancianos también sufrían. Cuando el cuerpo ya no podía resistir el frío ni el hambre, se debilitaban rápidamente. En algunas comunidades se tomaban decisiones durísimas. Menos bocas significaban más posibilidades para el resto. No era crueldad, era supervivencia. El invierno vikingo era un filtro brutal que seleccionaba a los más fuertes o a los más afortunados. El trabajo no se detenía por completo, pero se adaptaba. En invierno se reparaban armas, se afilaban herramientas y se preparaban redes de pesca para la primavera. Las mujeres tejían ropa sin descanso. Cada prenda podía marcar la diferencia entre vivir o morir. El silencio era habitual. No había distracciones. No había entretenimiento como lo conocemos hoy. Solo rutina, espera y resistencia. Psicológicamente el invierno era devastador. Semanas enteras sin apenas luz afectaban al ánimo. El miedo al hambre y a la enfermedad estaba siempre presente. Cada ruido en la noche podía ser una tormenta, un animal o el colapso de una parte de la casa. La oscuridad no solo era física, también mental. Por eso las historias y las sagas eran tan importantes. Contar historias ayudaba a mantener la moral y a recordar que el invierno, por duro que fuera, algún día terminaría. Cuando llegaba la primavera, no todos estaban allí para verla, pero los que sobrevivían lo hacían con una ventaja enorme. Habían superado la prueba más dura del año. Para un vikingo, sobrevivir al invierno era más importante que cualquier batalla. Las conquistas podían esperar. La verdadera victoria era seguir vivo cuando el hielo se derretía. Cuando hoy imaginamos a los vikingos, solemos pensar en guerreros, barcos y saqueos. Pero la realidad es que su mayor enemigo no era otro pueblo, sino el invierno. Un enemigo silencioso, lento e implacable, cada año, sin excepción. Y sobrevivirlo una vez más era, para ellos, el mayor triunfo posible.